tal? ¿Cómo les va? En los videos pasados hablamos sobre los coloides de asociación, hablamos un poquito sobre micelas, también en la unidad 4 hablamos un poquito sobre micelas. En este video y en el que sigue vamos a hablar un poquito más a fondo sobre esto de las micelas. Ok, bueno, para comenzar, vamos a imaginarnos que tenemos una molécula hidrofóbica. Es decir, que repele al agua. Por ejemplo, un hidrocarburo, que lo voy a representar como nomás como CH. Y imaginamos que tenemos estas moléculas hidrofóbicas en un medio polar como el agua. Y entonces lo que va a pasar es que las atracciones hidrofóbicas entre cadenas de los hidrocarburos adyacentes las van a mantener cercanas entre sí, creando un incentivo para la separación de fases en la mezcla. Entonces nos imaginamos que tenemos un recipiente con agua y que en ese recipiente tenemos estas moléculas de hidrocarburo, y si nos imaginamos que tenemos estas moléculas de cadena larga separadas inicialmente, lo que va a pasar es que, como les digo, las atracciones entre ellas, las atracciones hidrofóbicas entre las cadenas adyacentes, las van a mantener cercanas entre sí. Y lo que va a terminar pasando es que todas esas moléculas se van a agrupar y va a haber una separación de fases, como en el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, grasas o aceites. Se van a agrupar todos y se van a ir a la superficie y formando una capa de este hidrocarburo y separada de la capa de agua. Entonces tenemos la separación de fases en la mezcla. Ok, entonces esto es lo que pasa cuando ponemos moléculas hidrofóbicas en agua. En un sistema bifásico con una fase no polar, o sea, hidrofóbica, y una fase polar, o sea, hidrofílica, lo que sucedería con el hidrocarburo que se encuentra en la fase hidrofílica es que migraría hasta encontrar la fase hidrofóbica y se disolvería en ella. Entonces, en este segundo caso, lo que nos estamos imaginando es que si tenemos un contenedor con agua, pero tenemos dos fases. Una fase hidrofóbica, no polar, vamos a decir que tenemos este hidrocarburo, y tenemos una fase polar, una fase de agua, hidrofílica. Y entonces, si tenemos estos hidrocarburos separados como moléculas acá abajo, lo que va a pasar es que esos hidrocarburos van a moverse. Como sabemos, las moléculas se van a estar moviendo al azar, pero se van a mover hasta que encuentren una de esas moléculas, va a eventualmente chocar con la fase hidrofóbica, y una vez que el choque entre en esa fase hidrofóbica va a quedar disuelta y se va a mantener en esa fase. Entonces lo que pasaría es que eventualmente también todas esas moléculas van a estar moviéndose, van a migrar hasta que entren en contacto con la fase hidrofóbica y entonces se van a disolver en la fase hidrofóbica. Y entonces al final también vamos a tener esa separación de fases. Sin embargo, bueno, aquí tenemos fase hidrofóbica inicial. Sin embargo, si ahora vamos a considerar que no tenemos fase
hidrofóbica. Entonces, en la ausencia de tal fase hidrofóbica, la mejor opción para los hidrocarburos es agregarse juntos. Es decir, lo primero que va a pasar es que esos hidrocarburos van a eh, agregarse juntos en cúmulos o agregados. Van a agregarse juntos autoensamblándose en unidades supermoleculares para reducir el contacto con el agua al mínimo. Es decir, solo la parte exterior va a tener contacto con el agua. Y es lo que vemos, por ejemplo, en los caldos, cuando, por ejemplo, un caldo de pollo, vemos que en la superficie se forman esos glóbulos de aceite. Es porque esos hidrocarburos se juntan, empiezan a autoensamblarse juntos y forman cúmulos supermoleculares que reducen el contacto con el agua al mínimo, porque ya sabemos es una sustancia hidrofóbica, entonces se repele del agua y estas interacciones hacen que se reduzca ese contacto con el agua al mínimo. Y estas estructuras moleculares pueden considerarse una nueva fase hidrofóbica en la que más hidrocarburos pueden disolverse. Es decir, si tenemos acá más hidrocarburos, pueden entrar a esos glóbulos y disolverse ahí dentro. Autoensamblaje en agregados. Ok, entonces este fenómeno de autoensamblaje va a ser muy importante para los surfactantes. Ensamblaje. De aquí nos vamos a pasar ahora a surfactantes y hablar sobre micelas. Surfactantes. Va a ser muy importante este ensamblaje, autoensamblaje para los surfactantes. Los surfactantes o agentes tensoactivos, agente tensoactivo, son una sustancia que tiene la capacidad de emulsionar y eliminar la grasa. Sustancia capaz de emulsionar, eliminar grasa y aceite. Grasa y aceite en una suspensión acuosa. Otra definición más general es un surfactante puede ser cualquier molécula que tiene una parte polar y otra no polar. Tiene una parte polar y otra no polar. Ya habíamos visto un poquito de esto. Este tipo de moléculas tienden a formar micelas. Tenemos una cola no polar y tenemos una cabeza polar con carga. Y bueno, esto es la definición general de surfactante sería esta. Cualquier molécula que tiene una parte polar y una no polar. Polar, no polar. Entonces, como les digo, este fenómeno de autoensamblaje va a ser muy importante para estos tipos de moléculas, para los surfactantes. Y las estructuras que se forman a partir de estas moléculas anfifílicas, esto sería una molécula anfifílica. Anfifílica quiere decir que la molécula tiene una parte hidrofílica y una hidrofóbica. Parte polar es hidrofílica y parte no polar es hidrofóbica. Entonces, estas moléculas anfifílicas van a formar estructuras a través de este autoensamblaje que ya vimos. Tenemos nuestro medio acuoso y entonces estas moléculas anfifílicas tienen una parte polar, una no polar, y entonces al estar en un medio acuoso
van a estarse moviendo cuando entren en contacto entre sí. Sus partes no polares los van a mantener unidos. Las interacciones entre las partes no polares van a hacer que se unan y tendríamos ese autoensamblaje del que estamos hablando. Vamos a tener que en esa solución entonces las partes hidrofóbicas se van a unir, la parte hidrofílica va a quedar en el exterior y esa estructura puede solvatarse porque la parte exterior es hidrofílica y va a traer moléculas del medio acuoso alrededor de ella y se va a mantener en suspensión porque la parte hidrofóbica de adentro eh, queda todo cerrado y solo hay interacciones entre la parte hidrofílica que sí atrae a las moléculas de agua. Ok, entonces forman estas estructuras a través del autoensamblaje, estas moléculas anfifílicas. Y las estructuras que se forman están directamente relacionados con la estructura geométrica de las moléculas, su concentración, temperatura y naturaleza del solvente. Entonces, estas estructuras están relacionadas con la estructura geométrica de las moléculas, estructura geométrica de las moléculas están relacionadas con la concentración de moléculas que tengamos. Concentración está relacionada con la temperatura y con las propiedades del solvente. Naturaleza del solvente. Y la forma más simple de agregado, la forma más simple de formar estas estructuras es la micela. La forma más simple de agregado en un medio acuoso, un agregado en un medio acuoso de estas moléculas anfifílicas. La forma más simple de ese agregado es la micela. Y bueno, entonces pues vamos a definir micela un poco más precisa, de forma más precisa. Entonces, en general, una micela es un cuerpo esférico. Una micela es un cuerpo esférico en el cual las partes no polares, en el cual las partes no polares o hidrofóbicas de las moléculas se congregan en el interior de las moléculas se congregan en el interior, mientras que las cabezas polares hidrofílicas se orientan hacia afuera, se orientan hacia afuera. Como les digo, tenemos las cabezas polares hacia afuera y la parte hidrofóbica, la parte no polar, hacia adentro. Y tienen esta estructura esférica, porque recuerden que la esfera, estas estructuras esféricas minimizan el área exterior, el área de superficie. Y bueno, entonces quedan la parte hidrofóbica, la parte no polar de la molécula hacia adentro y la cabeza polar o hidrofílica se orienta hacia afuera. Debido a esto,
El agregado esférico externamente es hidrofílico y puede solvatarse en un ambiente acuoso. Entonces, debido a esto, como les estoy diciendo, el agregado esférico externamente es hidrofílico. En la parte externa, el agregado es hidrofílico y puede solvatarse en un ambiente acuoso, es decir, va a atraer a las moléculas de agua hacia él y va a crear esa capa de moléculas de agua alrededor de él que lo va a mantener en suspensión. Puede solvatarse en un ambiente acuoso. Desde un punto de vista físico, el interior de la micela puede considerarse como un solvente no polar. Es por eso que los surfactantes disuelven aceite. Entonces, este interior de la micela, lo podemos considerar como un solvente no polar. Solvente interior de la micela es un solvente no polar. De esta manera podemos explicar la reducción en la concentración de sustancias orgánicas que se disuelven en agua, se solvatan y pasan al interior de la micela. Como les digo, de esta manera es que si tenemos aceites y esto fuera una micela formada por moléculas de jabón, entonces en este interior es un solvente no polar y esos aceites pueden migrar al interior de la micela y solvatarse en esa parte, en la parte interior. Se disuelven en la parte interior de la micela, los aceites quedan encerrados adentro de la micela y entonces se hace una emulsión, queda ese aceite suspendido en el agua gracias a, en este caso, el agente emulsificante que serían un jabón u otro surfactante que forman estas micelas. Es un solvente no polar. Disuelven grasas y aceites en el interior u otros compuestos de hidrocarburos. Ok, entonces continuamos. Una micela se puede conformar de varias decenas de moléculas. Vamos por acá. Una micela se puede conformar formada por varias decenas de moléculas. Una micela se puede conformar de varias decenas de moléculas y en el proceso de formación de una micela hay dos fuerzas involucradas. Para formar una micela hay dos fuerzas involucradas. Y esas dos fuerzas involucradas es una que promueve la agregación de la estructura agregación y dos, otra que facilita su rompimiento en unidades más pequeñas. Otra que facilita su rompimiento en unidades más pequeñas. La fuerza impulsora detrás de la formación de micelas son las interacciones hidrofóbicas o de forma más general biofóbicas entre las regiones hidrofóbicas de las moléculas. Entonces, esta fuerza que promueve la formación son interacciones hidrofóbicas, interacciones hidrofóbicas o de forma más general
liofóbicas, es decir, que repelen al solvente, interacciones hidrofóbicas o liofóbicas, entre las regiones hidrofóbicas o liofóbicas de las moléculas. Entre las regiones liofóbicas de las moléculas. Y la fuerza que contrarresta la formación de las micelas es la suma de repulsiones electrostáticas entre las partes iónicas de las cabezas hidrofílicas. La parte que contrarresta esta fuerza es la suma de repulsiones electrostáticas, suma de repulsiones electrostáticas en las partes iónicas de las cabezas hidrofílicas. Hidrofílicas o liofílicas de las moléculas. Es decir, cuando se está formando la micela, la cabeza polar tiene carga y entonces, voy a hacer otro dibujo, va a haber una interacción de atracción entre las partes hidrofóbicas. Estas partes se van a atraer para pegarse entre sí. Sin embargo, va a haber una fuerza de repulsión entre las partes polares. Estas van a tender a repelerse entre sí. Entonces, va a haber un equilibrio entre estas dos fuerzas en el cual hay un número en el que las micelas se pueden formar, pero si intentamos agregar más número de moléculas, entonces ya no se van a formar. Ya las fuerzas de repulsión superarían a las de atracción y se empezarían a separar. Bueno, entonces hay que recordar, las micelas se forman en un equilibrio entre estas dos fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Cuando el número de moléculas se acerca al número de agregación, las fuerzas gobernando la agregación y las fuerzas gobernando la desintegración se igualan, por lo que la micela se estabiliza en un estado de equilibrio dinámico. Entonces, cuando el número de micelas es casi igual al número de agregación, este número de agregación es el número de moléculas individuales que se pueden agregar para formar una micela. Número de moléculas individuales que se pueden agregar para formar una micela. Entonces, cuando el número de micelas se aproxima al número de agregación, las fuerzas de agregación, y fuerzas de repulsión o de desintegración, fuerzas de desintegración se igualan. Se igualan y la micela se estabiliza. Se igualan y esto hace que la micela se estabiliza. Micela se estabiliza. Se estabiliza y esta estabilización implica un estado de equilibrio dinámico. Estado de equilibrio dinámico. Como en un montón de cosas que ya hemos visto en química,
los estados de equilibrio son estados de equilibrio dinámicos. Están pasando dos procesos al mismo tiempo y el resultado neto es un estado de equilibrio. En este caso, el estado neto es la agrupación de las moléculas en una micela. Ok, lo que quiere decir esto es que la micela no es una entidad estática, sino más bien se encuentra en un estado de intercambio continuo de moléculas entre la micela y el medio dispersante. Entonces la micela no es una entidad estática, se encuentra en este estado de intercambio continuo de moléculas. Es decir, tenemos, voy a hacer otro dibujito, tenemos por ejemplo aquí una micela y va a haber moléculas que se están agregando a la micela y al mismo tiempo va a haber moléculas que se están despegando de la micela. Y esta micela va a estar en ese equilibrio estático, perdón, ese equilibrio dinámico en el que algunas moléculas se están ensamblando y otras moléculas se están desensamblando. Entonces la micela no es una entidad estática, sino que está en ese equilibrio de ensamblarse y desensamblarse, intercambiando moléculas entre la micela y el medio dispersante. Entonces recordar eso, la micela no es una entidad estática. Ok, bueno, con respecto a este video, esto es todo. En el siguiente video vamos a hablar de algunos parámetros importantes cuando hablamos sobre micelas. Y finalmente, en el último video vamos a hablar un poquito de la caseína, como esta proteína que es capaz de formar micelas y que funciona como emulsionante en la leche. Entonces ya casi acabamos los temas del curso. Este video lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente hablando un poco de las micelas.